Vale, familia, ahora pasamos a por la segunda parte. Vamos a ver la importancia del arco iris y qué relación tiene con nosotros y con todo lo anterior mencionado, porque lo tiene todo. Ahora, esta parte se llama fractalización. Es decir, habéis escuchado muchas veces el concepto de fractal, ¿vale? ¿Qué significa fractal? Y habéis visto en imágenes, en internet, en muchos sitios, que se utiliza pues algún tipo de geometría, mayormente el cubo de Metatron. No voy a entrar en ello ahora, pero para entender un poquito, pues por ahí la estrella de 6 puntas, estrella de 8 y el cubo de Metatron, es decir, son los más importantes. Por eso aparecen desde el inicio de la historia y también con el dodecaedro, icosaedro, etcétera. Es decir, el cubo de Metatron es el compendio, el conjunto de todo. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta geometría con las letras, que son los códigos, con el arco iris? Vayamos por la parte del arco iris. El arco iris tiene 12 colores principales. Esos 12 colores principales también están fractalizándose a través de la geometría, ¿vale? Es decir, esta geometría se divide. Eso no es tan importante de entender. Con tal de que entendamos el hecho de que no hay que preocuparse por nada, no hay que asustarse por nada de ver la estrella, ¿no? Que estuvimos hablando de ella, la estrella de David, pues esa parte ya la tenemos entendida. Además, os traigo, de hecho lo puse, está, si mal no recuerdo, en el primer encuentro y aparece la zona exacta en donde está ubicada la estrella de 6 puntas, la llamada estrella de David. ¿Por qué llamada estrella de David? Pues ya sabemos la historia, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedió? A lo largo del tiempo hubo una división. Aquí, ¿por qué estamos haciendo también este proceso? Cuando decimos de que somos uno con el todo, vamos a entender el por qué y de dónde viene y cuál es la organización de todo, también desde los colores del arco iris. Tenemos 6 fríos y 6 calientes, ¿vale? Principalmente. Ya después se dividen, pero estos son los principales. Tendremos una parte de numerología también más adelante, ¿vale? Pero ya la estoy trayendo para entender más en profundidad, porque eso tiene plena relación con las constelaciones. Entonces, esos colores, 6 fríos, 6 calientes, sabemos que los colores en general generan nuestras emociones, ¿vale? De ahí viene, por ejemplo, la rueda de los colores, la rueda psicológica se le llama, de Isaac Newton o de Robert Ludnick, por ejemplo, también, que es la rueda de las emociones, igual, ¿vale? Entonces, por eso mucha gente trae los colores, ¿vale? Que proviene del arco iris y psicológicamente entra en tu, pues en tu psique, literalmente. Ahora, los hay fríos y los hay calientes. Pero, ¿qué sucede? Que toda esta parte, a lo largo de la vida, la transición del ser humano, daros cuenta que no estamos hablando de un proceso eh, normal, por decirlo así, o bueno, común, más bien. Estamos hablando de la supraconciencia, es un entendimiento de todo. Entonces, es importante entender que estos 12 principales colores generan tus emociones, pero también las puede cambiar, ¿vale? Entonces, ¿cuál más? Hablando de numerología, que esto lo puse aquí, tenía que haberlo puesto en la parte anterior, en la pizarra, pero lo traigo ahora. Por ejemplo, Plutón, ¿vale? Trajo
Plutón, no, perdón, Platón, ¿vale? Los 5 sólidos, es decir, los 5 elementos o elementales. ¿A qué se refería? A lo que estábamos hablando antes. El éter, agua, aire, el fuego, la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que estás construyendo desde adentro. Es decir, cuando hacemos una integración de todo ello, construimos desde adentro. Ahí es donde empezamos a crear. Y ahora te puedes preguntar, porque yo en su día me puse un montón de preguntas y me las sigo poniendo. Vale, ok, pero ¿cómo voy a construir desde adentro? Si estoy, por ejemplo, con incienso, no, no vas a construir desde adentro. Si estoy quemando tan solo una carta porque pues me lo han dicho que está bien para quemar las emociones y demás, tan solo eso tampoco es suficiente. Si estoy que me voy a la naturaleza y contacto con la tierra o con un árbol, tan solo eso no es suficiente. Por eso estas meditaciones, porque lo incluye todo, para construir desde adentro. Aquí viene la frase de la salida es hacia dentro, pero también el encuentro, pero también el origen, siempre hacia dentro, al corazón, ¿vale? Entonces, esta es la relación de los 5 sólidos, ¿vale? Que se llamaba en la historia y se sigue llamando con nosotros. Es decir, la relación completa va al corazón. Ahora, dejando esta parte de lado, porque la tenía que haber explicado antes, ¿vale? Y me la dejé yo aquí en esta hoja, volvamos al arco iris. El arco iris, que genera sus colores, por tanto genera las emociones, estamos hablando de 6 más 6, por tanto a eso se le llama, más allá de colores, estructuras, es decir, 12 estructuras. Vale, esas estructuras, cuando decimos que nosotros somos el recipiente para recibir luz, en verdad nos estamos refiriendo a nosotros mismos, a otras partes de nosotros mismos que están fractalizadas. Es decir, parte de nuestra alma está por ahí, por el universo, perdida, por en algún plano, en algún espacio, en la línea atemporal. Acordaros de las meditaciones, de tiempo sin tiempo, espacio sin espacio, ¿vale? Entonces, estamos recogiendo a través de este trabajo esas estructuras perdidas y unificando, ¿vale? Porque también a su misma vez son recipientes. No es que nosotros seamos un recipiente, nosotros sí lo somos, pero también estas luces fractalizadas, las cuales generan nuestras emociones. ¿Qué pasa con ello a su misma vez? Todo ello está replicando realidades múltiples. Eso ya no voy a entrar en mucho detalle porque es que va a ser como súper demasiado, pero principalmente 12 realidades. Eso es lo que nos interesa. Esas 12 realidades se multiplican, ¿vale? 12 y 12, 24, ¿ok? Y aquí tenemos las principales, eh, porque claro, esto habría que profundizar un poquito más de las letras hebreas, ¿vale? Pero sabemos que sí, que venimos hablando, que si son 22, estamos viendo que hay más porque hay esencia detrás de esas otras letras, esa esencia es la fractalización, pero todo ello tiene un conjunto y un compendio con los 5 sólidos, ¿vale? También. Es decir,
hagamos de cuenta que es como si fuera un puzzle. Nosotros estamos en este proceso recogiendo parte nuestra que estaba por ahí perdida en el espacio, como cuando decimos esa expresión, estás perdido, no te encuentras, o estás en el limbo, se suele decir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando la gente trae esa expresión es porque, es decir, dividen, ¿vale? Pero hemos de entender en su máxima totalidad, y esto es apertura de corazón para entenderlo, que no hay luz y tampoco hay oscuridad, ¿vale? Es un conjunto, es un compendio. Entonces, cuando decimos de que creas tu mejor versión, sí, vale, la creas desde un concepto lumínico, ¿ok? Y dices, ¿y esa oscuridad es externa a mí? No, no es externa a uno mismo. No significa que seas un ser oscuro, no. Significa que tenemos todas las capacidades. Acordaros de todos los códigos y toda la información, ¿vale? Siempre voy a hacer hincapié en eso, porque estáis viendo lo que llamaríamos un concepto dual, positivo-negativo. Ya hablamos anteriormente de ello, pero todo viene a ser por esta parte, por la fractalización. Ahora, ¿cuál es la función? Esta parte es súper importante. ¿Cuál es la función de la luz y de lo que algunos llamarían oscuridad? Si nosotros tenemos, por ejemplo, luz, vamos a ponerlo como positivo y negativo. Entonces, si nos encontramos muy aquí, en negativo no creamos. Si nos encontramos muy en positivo, tampoco creamos. ¿Vale? Ahí nos estancamos, digamos. ¿Ok? Porque hay una parte del espacio-tiempo, por eso es importante el avance y la evolución. Es puramente humano, es natural, ¿no? Es la evolución. Entonces nosotros hemos de encontrarnos en la mitad, en esta línea de la mitad. Es decir, integrar tanto positivo como negativo. ¿Por qué? Porque entre medias de este proceso, a nivel entendimiento, sobre todo emocional, porque claro, sé de muchas personas de que pues se anclan en las emociones, de que trabajan en las emociones y a raíz de las emociones, porque también cierto es, una emoción pues ha podido causar esa crisis, ¿no? Que estuvimos hablando anteriormente de ella la vez anterior, una crisis drástica y demás. Y a su misma vez causó otra emoción. ¿Pero para qué? Para dividir, reflexionar y así poder crear. Es la única situación y la única, no situación, iba a decir, experimentación, ¿vale? Es decir, es una situación que te lleva a la experimentación. ¿Cuál? ¿Qué tipo de situación? La que sea en tu vida que te haya generado emociones, tanto positivas como negativas. Entonces, después de un proceso emocional, dices, ¿y dónde estoy? ¿Estoy muy en el negativo o muy en el positivo? Si estoy muy en el positivo, puedo llegar como a irritarme mucho, ¿no? Porque estoy con la vibración demasiado elevada. Si estoy muy en el negativo, estoy como frustrándome constantemente. Entonces, vuelvo a traer de que siempre tenemos que estar en el medio. Ahora, ¿qué pasa con nuestro ciclo de respiración? Porque, y esto lo he traído, yo lo voy a explicar a total detalle, porque estáis viendo que hacemos diferentes ciclos. Bueno, pues esos ciclos respiratorios os lo voy a explicar en el siguiente vídeo porque vamos a tener que entenderlo en su totalidad, más allá de saber lo que sucede en nuestro cuerpo. Porque si nosotros sabemos lo que sucede en nuestro cuerpo, pero también en nuestro cerebro,
y en nuestro organismo, literalmente, el mensaje va a llegar más, va a profundizar más.